Bienvenidos a esta séptima, la penúltima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a explicar qué es la economía de mercado y por qué desde el punto de vista de la ética es la justa y por qué desde el punto de vista de la economía es la eficaz. A ver, ya vimos qué es el mercado, la relación de intercambio entre compradores y vendedores, cuyo resultado es un bien común, porque cada una de las partes valora más lo que recibe que lo que da a cambio, de tal manera que ese intercambio, que es el mercado, es, digámoslo así, un juego de suma positiva. Ya vimos también que la economía de mercado en el sentido literal del término es aquella en la cual el intercambio, es decir, el mercado, es la actividad económica central de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Y ahora tenemos que explicar en qué consiste la economía de mercado en el sentido institucional del término, aclarando para empezar que en el ámbito de la teoría económica, por institución hay que entender las reglas del juego, que pueden ser informales, como sería el caso de los usos y las costumbres, pero también formales, como viene a ser el caso de las normas jurídicas. Y en este sentido, en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, derechos que podemos dividir en dos grandes grupos. Llamémosle así al primer grupo, derechos naturales, entendiendo por ello aquellos derechos con los que la persona es concebida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, y un segundo grupo de derechos a los cuales me gusta llamar contractuales, porque son la consecuencia del acuerdo al que han llegado dos personas y por lo tanto son derechos, vamos a decirlo así, que uno adquiere voluntariamente. Vamos a empezar por los derechos naturales. A ver, por el lado de la producción, la oferta y venta de bienes y servicios, tenemos el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender. O si quieren ustedes, para decirlo en un solo concepto, a la libertad individual para emprender. Primer derecho natural, a la libertad individual para emprender, es decir, producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Pero luego está un segundo derecho, derecho natural, que es el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. Y si los medios de producción, ¿sí?, son la condición para poder producir, ofrecer y vender, pues resulta que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio para la libertad individual. Y déjenme explicar esto con un ejemplo. Supongamos un país en el cual a los ciudadanos no se les prohíbe dedicarse a producir, ofrecer y vender lo que les dé la gana. Uno diría que en ese país el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, y hasta ahí todo muy bien. Pero imaginemos que en ese mismo país está prohibida cualquier tipo de propiedad privada sobre cualquier medio de producción. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la libertad para poder dedicarme, si me diera la gana, a la peluquería, si no puedo tener en propiedad privada ni un peine ni unas tijeras para peluquear a la persona que se ponga en mis manos? La propiedad privada de los medios de producción es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual para emprender, para producir, ofrecer y vender. Y ahí tenemos dos derechos naturales por el lado de la producción, oferta y venta. El derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y por el otro lado, por el lado de la demanda, compra y consumo, pues tenemos también el derecho a la libertad individual para poder demandar, comprar y consumir lo que nos dé la gana.
Pero para poder hacer realidad ese derecho, se necesita el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos, ingresos que no son otra cosa más que el producto del trabajo. La definición correcta de ingreso es el producto del trabajo. Y aquí, ¿cuál es el punto? Que la gran mayoría de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, previamente tenemos que comprarlos, por lo cual hay que pagar un precio, por lo cual hay que generar un ingreso, por lo cual hay que tener trabajo, ¿sí? Y la propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto de nuestro trabajo, es la condición de posibilidad para poder ejercer la libertad individual para demandar, comprar y consumir. Vamos a suponer, nuevamente, un país en el cual a las personas no se les prohíbe consumir lo que les dé la gana, lo que les dé la gana. Pero vamos a suponer que en ese mismo país, ¿sí?, a todos los trabajadores se les quita por concepto de impuestos el 100% de sus ingresos. Con lo cual, pues para todo efecto práctico los estás esclavizando. Entonces, ¿de qué me sirve que se me reconozca formalmente la libertad para poder demandar, comprar y consumir lo que me dé la gana si no tengo el ingreso que necesito para poder comprar pagando un precio los bienes y servicios para poderlos consumir? Nuevamente, la propiedad privada sobre los ingresos es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual para demandar, comprar y consumir. Entonces, si definimos a la economía de mercado en el sentido institucional del término como aquella en la cual los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, ello quiere decir que el derecho a la libertad individual, tanto de productores como de consumidores, y el derecho a la propiedad privada, tanto de los medios de producción como del ingreso, está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Pero en el mercado no nada más hay estos derechos naturales a la libertad individual y a la propiedad privada. Hay un segundo conjunto de derechos, a los cuales yo llamo derechos contractuales, porque son el producto del acuerdo contractual entre dos personas. Y estamos hablando de los derechos de los compradores por un lado y de los vendedores por otro. A ver, el derecho que cualquier vendedor tiene es que el comprador le entregue en tiempo y forma la mercancía comprada. Y el derecho que cualquier vendedor tiene es que el comprador le pague en tiempo y forma la mercancía vendida. Y esos son derechos contractuales que también tienen que estar plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y todo esto no es otra cosa más que la aplicación del Estado de Derecho en el ámbito económico. A mí me gusta definir al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas. Decía, si mal no recuerdo, David Hume, que lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes, ¿sí? Pero claro, lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, pero no por cualquier tipo de ley. Las leyes tienen que ser justas. ¿Y cuáles leyes son justas? Las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas en general y en el ámbito de la economía, los derechos de los agentes económicos, que lo repito son, primero, los derechos naturales a la libertad individual para emprender y consumir, y el derecho también natural a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder emprender y sobre los ingresos necesarios para poder consumir. Pero además están estos derechos que a mí me gusta llamar contractuales, que son el derecho del vendedor a recibir en tiempo y forma el bien o servicio comprado y el derecho del vendedor a recibir en tiempo. Perdón. Sí. ¿Lo podríamos luego editar? Sí. Sí. Vale. Entonces, el derecho del comprador a recibir
en tiempo y forma el bien o servicio comprado y el derecho del vendedor a recibir en tiempo y forma el precio acordado. Esto es economía de mercado en el sentido institucional. Entonces, a ver, mercado, relación de intercambio entre compradores y vendedores. Economía de mercado en el sentido literal del término, ¿sí? Aquellas en las cuales el intercambio, es decir, el mercado, es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Economía de mercado en el sentido institucional del término, aquellas economías que obviamente, ya siendo de mercado en el sentido literal del término, los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y para sacarle el mayor provecho posible a la economía de mercado en el sentido literal del término, conviene que también lo sea en el sentido institucional, que los derechos de los agentes económicos estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, que haya Estado de Derecho aplicado a la economía. Y aquí permítanme, ¿sí?, mencionar lo siguiente. La economía de mercado, sobre todo en el sentido institucional del término, ¿sí?, es desde el punto de vista de la ética la justa y desde el punto de vista de la economía la eficaz. A ver, ¿qué es la justicia? La justicia es el respeto a los derechos de los demás. Entonces, en una economía de mercado, en el sentido institucional del término, donde los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, lo que al final de cuentas se está haciendo realidad es la justicia. Económicamente es eficaz, lo que permite minimizar la escasez y elevar el bienestar. Y ya vimos que la economía de mercado, ¿sí?, en el sentido literal del término, basada en la división del trabajo, es lo que permite minimizar la escasez y elevar el nivel de bienestar. Pero para que esa eficacia sea la mayor posible, se requiere de la parte ética. Es decir, para que económicamente se minimice lo más posible la escasez y por lo tanto se eleve lo mayor posible el bienestar, se requiere de la justicia. Lo primero que se requiere es que los derechos de los agentes económicos estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Porque esto, por ejemplo, se va a traducir en más inversiones directas. Y las inversiones directas son las que se destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una mayor eficacia económica, entendida como la capacidad para minimizar la escasez y elevar el bienestar, depende en muy buena medida de la justicia, de que en el ámbito de la economía los derechos de los agentes económicos estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y eso es economía de mercado en el sentido institucional del término. Ahora, queda claro que en la mexicana es una economía de mercado en el sentido literal del término. La pregunta es si también lo es en el sentido institucional. A ver, en México, nuestros derechos como agentes económicos, tanto por el lado de la producción como del consumo, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Bueno, esta es la pregunta que vamos a responder en la próxima sesión, octava y última, de este ciclo del Círculo Bastiat, destinado a explicar qué es la economía de mercado y, como última pregunta, ¿es la mexicana una economía de mercado en el sentido institucional del término? Ya lo veremos en la próxima sesión.